Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, desde aquí estoy viendo ya entrar al doctor Francisco Bertrán Galindo. Ya lo vamos a incorporar a nuestra plática de esta mañana. Mientras tanto, déjeme decirle que ya está con nosotros en los estudios Juan Ramón Medrano. Vamos a conversar con él, vamos a hacer una introducción sobre estos dos temas importantes. Uno de ellos, recuerde usted que fue presentada la política de seguridad de nuestro país por el gobierno. También hay elementos importantes dentro de esta política, por ejemplo, la policía comunitaria, ¿no? ¿Cómo va a funcionar la policía comunitaria? ¿Qué va a significar esto para neutralizar la delincuencia en nuestro país? Vamos a hablar también sobre otros aspectos que son colaterales a la seguridad pública de nuestro país. Vamos a hablar sobre el despliegue de elementos de inteligencia que ha dicho el gobierno de nuestro país que va a hacer en los municipios, aquellos municipios que están siendo más afectados por la delincuencia. Y también más adelante hablaremos sobre esta resolución de la Sala de lo Constitucional que declara ilegal la llegada del expresidente Mauricio Funes al Parlamento Centroamericano. De hecho, pide una investigación en contra del expresidente Mauricio Funes. Así que, Juan Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, mientras incorporamos, al doctor Francisco Bertrán Galindo, escuchar tu opinión respecto a este tema de la política de seguridad presentada por el gobierno, que vamos a ir conociéndola poco a poco, porque creo que hay elementos que se van a ir sumando, pero es importante, un primer análisis sobre esto. Gracias, Romeo. Un saludo para ti, para Francisco que se incorpora y para los televidentes del 12. Bueno, sin duda de que seguridad pública es el tema o el reto inmediato a mediano y a largo plazo, o sea que es el gran reto a la par de la economía, pero en este caso en primer lugar. Obviamente creo que los que de alguna manera hemos estado preocupados e interesados por las noticias y por investigar esto, sabemos de que uno de los elementos fundamentales para combatir la delincuencia y para derrotarla es sin duda la incorporación de la población. Entonces, sin la participación... La colaboración de la población. La participación, la colaboración, la participación de la ciudadanía en general, porque obviamente es la que conoce dónde vive, conoce qué hace cada una de la gente, de los participantes, de los ciudadanos, y si la ciudadanía está convencida de que la Policía Nacional Civil tiene la capacidad de derrotar la delincuencia y participa, creo que se puede ir perfectamente avanzando, ¿verdad? Y debilitando a la delincuencia. Creo que este es un primer aspecto, no solamente la policía comunitaria, sino que también y sobre todo la participación, decía yo, de estructuras ciudadanas que no sean paramilitares, por supuesto, sino que la ciudadanía convencida jugando su papel, pero por supuesto que sienta que tiene garantías de que no van a ser atacados, porque hasta ahora lo que hemos tenido es de que cuando alguien va y denuncia... Los famosos testigos, ¿no? Los famosos testigos que a veces son eliminados. El problema es de que la gente también tiene la preocupación de que haya infiltración en la policía, en algunos puestos de la policía sobre todo, de elementos del crimen, y cuando la gente va y pone la denuncia, pues la verdad es que o son amenazados o son asesinados. Entonces ese es un primer punto importantísimo. Y por supuesto que el punto de la información suficiente, de nuevo, depende de la participación ciudadana, aunque claro, se necesita estructurar, metodizar la obtención de esta información y saber golpear dentro de la ley, dentro de la Constitución, en donde están precisamente los puntos más susceptibles para disminuir lo que ya dijo el presidente y lo que ya todos sabemos, ¿no? Los homicidios y las extorsiones. Cuando hablamos de seguridad pública, Juan Ramón, bueno, vamos a dar la bienvenida al doctor Francisco Bertrán Galindo también, que ya se incorporó con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Buenos días, Romeo, es un gusto, Juan Ramón. Placer. A ver, Juan Ramón, doctor Francisco Bertrán Galindo, cuando hablamos de seguridad pública pareciera que nosotros hemos experimentado de todo, ¿no? Tomando en cuenta los antecedentes. Ahora viene, por ejemplo, esto que se va a llamar Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es otro elemento importante. De hecho, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dijo que dentro de poco tiempo darán a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tratemos de explicar qué es esto, ¿no? Por un lado, la política de seguridad y por otro lado, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué debería incorporar esto? Aquí vamos a hablar un poco hipotético, pero tomando en cuenta, su conocimiento sobre materia de seguridad, ilústrenos un poco sobre qué debería incorporar este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Bueno, te voy a reaccionar antes de que Francisco haga el desarrollo de sus ideas. Mira, yo creo que Salvador Sánchez Serén y el FMLN han tenido un planteamiento genérico de que unidos crecemos todos. Yo empiezo por ahí. La verdad es de que para poder combatir la criminalidad se necesita un acuerdo de nación, un acuerdo de país en contra de la criminalidad,
donde participe primero la ciudadanía, pero también la empresa privada, los medios de comunicación, las iglesias, las universidades. De hecho, de parte de las iglesias hay mucha voluntad, ¿no? Ya tenemos ahí incluso 2 comisiones de las iglesias católica, o comisión mixta, iglesia católica, iglesia evangélica, y eso te dice de que aquellas instituciones que tienen más credibilidad y más arraigo en la población son las que más pueden participar. Entonces, un acuerdo primero de país, un acuerdo en donde, por ejemplo, he escuchado a algunos coroneles y generales que estuvieron en la guerra y estoy de acuerdo con ellos, aunque los critiquen, de que, por ejemplo, se puede pensar en el estado de sitio en determinada zona, se puede aplicar la ley antiterrorista, por ejemplo, para los que atacan a la policía, al ejército y una serie de cosas. Se puede también estudiar o revisar, por ejemplo, la ley para el menor infractor, porque son menores asesinos, no importa que hayan cometido, que no tengan los 18 años, pero han cometido más crímenes que cualquiera que es mayor de edad. Entonces, ese tipo de cosas solo se puede lograr si hay un acuerdo político también en la Asamblea Legislativa, por supuesto con Arena, que es la oposición principal, y con todos los demás partidos por parte del FML. Entonces, te estoy poniendo algunos de los puntos fundamentales de la necesidad de un acuerdo de país para que haya realmente un sistema nacional de seguridad pública. Doctor Francisco Bertrán Galindo, se lo voy a preguntar de esta manera. Dicen que para problemas extraordinarios, grandes, como el que tenemos, se necesitan soluciones extraordinarias, ¿no? No podemos esperar resultados con los mismos métodos que hemos utilizado anteriormente, entiendo yo. Entonces, ¿qué cosas extraordinarias debería de tener esta política o este sistema nacional de seguridad ciudadana a su juicio? Bueno, hay que comenzar por el acuerdo que menciona Juan Ramón, pero debe ser un acuerdo con características muy especiales. No hay que dejarlo en la poesía o en esas mesas que se reúnen a hablar y no llegan a nada. Tiene que aterrizar claramente un acuerdo de método. O sea, tenemos que entender cómo tratar el problema delincuencial. Y eso todas las fuerzas tienen que llegar a un acuerdo. De lo contrario, hay decisiones que se pueden tomar. Óigase los estados de sitio, óigase la edad de los menores, óigase el tratamiento de peligrosidad de los menores. Ese tipo de cosas, si no hay un acuerdo, no camina, porque lo que terminan son en recursos de inconstitucionalidad y en la medida que no respondan a un acuerdo, pues van a haber también magistrados que no van a estar de acuerdo con una política de esa magnitud. Eso es importantísimo. Sin eso vamos mal. Ahora, el otro tema que creo que es importante dentro de los acuerdos, pero impulsado con una fuerza política bastante seria y consciente de qué es lo que hay que hacer, es algo que parece fácil, pero que es muy difícil, es hacer que la policía funcione. Es decir, uno de los problemas del país es que la institucionalidad se ha venido deteriorando. Y es como cuando usted ve un partido de fútbol o un partido de básquetbol donde el defensa central no está jugando su rol y los defensas laterales empiezan a querer cubrirlo, pero entonces resulta que los goles entran por los lados. Entonces, mientras los jugadores no jueguen su rol, cada uno lo que tiene que jugar correctamente, entonces la cosa se vuelve difícil. Por ejemplo, llevamos ya casi 20 años, creo, no sé cuánto, de los acuerdos de paz, del 92 al 22 años. Y desde que se firmaron los acuerdos de paz y surge la policía, casi a la par, se hacen los planes conjuntos con las Fuerzas Armadas de Seguridad. Según la Constitución, eso debe ser extraordinario, eso es un recurso extraordinario. Claro, podemos ver que extraordinario en la historia perfectamente pueden ser 25 años, pero el punto que no pareciera que en el accionar de la policía haya la capacidad de sustituir el rol de apoyo que le da la Fuerza Armada. Entonces es una discusión que tenemos que tener como sociedad. Yo no estoy en desacuerdo en que las Fuerzas Armadas hagan apoyo a la seguridad pública, pero sí me parece que es una discusión legítima. Esto lo que indica es que la policía está sobrepasada en su capacidad de combate con la delincuencia. Cuando aparece el ejército como auxiliar. Claro, pero vaya, cuando surgió tenía la lógica porque era una policía novata, con poca gente, se estaba rearmando todos los cuerpos internos, la función de inteligencia, etcétera. Pero ya tenemos una policía madura, inclusive se está hablando de separar toda la generación primera de los comisionados. Pero es decir,
A lo que quiero decir es que sin el acuerdo político acompañado de un acuerdo mejor dicho, de una voluntad seria de la autoridad, la policía va a seguir teniendo los problemas operativos que tiene. Dicho eso, luego viene esta parte que mencionaba usted de la policía comunitaria. La policía comunitaria es un término confuso si usted no le da contexto. Por ejemplo, en una ciudad como las que mencionaba el presidente, que hay pocos homicidios, que no hay una fuerte presencia de pandillas, hablar de policía comunitaria en el sentido clásico hace todo el sentido del mundo. Es decir, una policía que viva allí, que se relaciona con la gente, que conozca, que participe, que tenga influencia de la gente. Pero en una zona tomada por las pandillas, literalmente, digamos la Siberia, tomada por ahí hablar de policía comunitaria es un suicidio. ¿Por qué? Porque simplemente los policías no tienen la capacidad de interactuar con la gente sin exponerse a que los maten. Es decir, el control territorial en este momento no está en la policía. Hay que recuperar primero el control territorial. Exactamente. Entonces, en esas zonas difíciles como las que mencionaba el presidente, de los municipios donde está el 80% de los homicidios, ahí el enfoque de la policía no es comunitario en este momento. Primero tiene que haber una acción de intervención y luego empezar a fomentar el concepto de policía comunitaria. Ok, ¿cómo tendría que ser esta intervención, Juan Ramón o doctor Francisco Bertrán Galindo? Es decir, presencia de policía, masiva de policías. Hablemos primero de esto, ¿no? Porque parece interesante, es decir, recuperar la territorialidad que ha perdido la Policía Nacional Civil y el Estado mismo, y luego pasar a una fase de policía comunitaria que digamos, camine en la armonía con los habitantes de la comunidad. Bueno, primero hablemos de números, hablemos del aspecto cuantitativo para unirlo al aspecto cualitativo. Se ha especulado que son 20, 30, 40, 50 mil mareros. ¿Cuántos policías son? Empecemos por ahí, 20, 25, que están partidos por la mitad porque están unos de permiso, o en tres jornadas de trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la policía? De un cuerpo que está superado cuantitativamente. Y ahora, incluso comparémoslo con el ejército privado que tienen, por ejemplo, las empresas en general, pues casi duplican a la policía también. Entonces, en primer lugar se necesita más policía, sin duda, ¿no? Pero mejor policía, ¿no? Depurar los que ya están, capacitar a los nuevos, darles mejor armamento, darles vehículos. Se necesita, entonces, por simple lógica, pues, más policía. Pero si no tenemos más policía para recuperar el terreno, ¿qué vamos a hacer entonces? Ocupar el ejército. Simple, ¿no? Pero si hay un acuerdo para ocupar el ejército y si hay un plan estratégico que vaya limpiando terreno, tomando la zona, que ahí se queden, pero que organicen a la población para que no se deje volver a tomar la zona. O sea, si están las familiares de los mareros en una zona, obviamente no van a colaborar con la policía, van a colaborar con las maras, pues. Si la gente sabe que el control lo tienen las maras, pues la gente va a identificarse con las maras, que son las que mandan ahí, son las que tienen la autoridad. Entonces, dicho eso, lo que habría que hacer entonces es que el concepto de que la autoridad es la que manda en el terreno es el que tiene que recuperar. Es decir, la confianza de la población de que tiene suficiente autoridad de la policía y suficiente fuerza como para realmente controlar las zonas que se vayan retomando y no dejarse tomar las otras. Ahí es donde decía Francisco, tiene razón, el concepto de policía comunitaria como policía preventiva para que organice incluso la población. Una vez recuperado territorialmente, digamos. Donde no están los mareros, que lo organice la población y que la población sea la que tenga el control, desarmada por supuesto, pero con información suficiente. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Ves estratégico esto de la policía de desplegar elementos de inteligencia en los municipios más violentos? Porque me parece que la idea es como golpear como muy precisamente algunas estructuras, ¿no? Que esto podría ir en el camino de recuperar la institucionalidad y posteriormente venir una intervención. Lo que pasa es que hay cosas que se hacen y no se dicen. Entonces, si vos decís que vas a meter elementos de civil a la zona, vas a empezar a buscar a quienes vas a meter para ver cómo te los matan. Te los matan, porque aquí no andan con miramiento. Estos tipos no tienen ningún tipo de ascos para asesinar a la gente. Entonces, yo creo que el FMLN tiene la capacidad, la experiencia y la voluntad como para hacer un plan efectivo. Incluso, bueno, hemos arriesgado la vida en situaciones difíciles y por lo tanto
no le arrugamos la cara a una situación de enfrentar. Es decir, a ver, solo para precisar eso, es Sí. importante lo que estás diciendo después, antes de darle la palabra al doctor Francisco Bertrán Sí. Galindo de nuevo. Sí. ¿Estás de acuerdo con la policía, la inteligencia policial, estos elementos? No es que no esté solo de que acuerdo. no habría que decirlo. Es que no esté de tenía acuerdo. que haberlo dicho. Es que es una necesidad. Solamente si tenés información precisa ¿Ya? en el terreno con la gente que convive con el delincuente, es que podés golpear al delincuente dentro de la Ok. Constitución. Doctor Francisco Bertrán Galindo. Quiero hacer un acápite porque voy a cerrar con el tema estratégico, pero el problema del Ministerio de Seguridad es que está metido en una especie de contradicción, pero no es de todos, es un tema Bueno, general. en el que estuvo Sí, Francisco. cabal. Uno tiene que hacer público cosas porque la gente necesita información. Pero el problema es que si usted lo hace público antes de hacerlo, le está avisando cuál es el sentido de la estrategia a los delincuentes. Entonces es Les improcedente. anticipa su plan. Entonces digamos que allí yo comprendo que el presidente no pueda decir, mire, este es mi plan de seguridad a nivel operativo, porque si lo hace es un aviso. Ahora, bien, dicho eso, ¿cómo vería yo el tema si tuviera todo el poder en mis manos? Es decir, si yo fuera el presidente Sánchez Serén. Yo vería como que el territorio está tomado por una fuerza enemiga, ¿ya? Que son las pandillas en lo fundamental y en algunas áreas el crimen organizado. Yo trataría de decir, bueno, si estos fueron, no los hondureños, pero digamos que fueran otro país que viniera y nos invadiera. Para no herir susceptibilidades ahí tan cerca. ¿Cómo los combato? ¿Cómo desarrollo desde fuera una visión de recuperar el territorio? Entonces, obviamente tengo que tener un plan estratégico. Primero tengo que asegurar mis retaguardias, mis zonas seguras. Allí el tema de la policía comunitaria en todas las zonas que no hay problema, para prevenir que cuando venga la ofensiva, digámoslo así, cuando los mareros escapen, no se vayan a las zonas que hoy están tranquilos. Primer tema. Segundo, inteligencia. Tengo que poner inteligencia en el campo para saber quién es quién, en dónde y cuáles son sus operativos. Tengo que tener una clara conciencia de mi capacidad logística. Son 24, son 24 más 15. ¿Cuál es mi fuerza y contra qué fuerza tengo que ir a pelear? ¿Cuáles son los armamentos que tienen ellos? Y a partir de ahí, entonces, diseñar un plan estratégico de dónde ataco primero, cómo consolido mi posición en el territorio, cómo voy dejando asegurada la retaguardia, cómo organizo la comunidad para que tome control las autoridades sociales. Yo me acuerdo siempre que en la guerra, por ejemplo, en la zona fronteriza donde estaba el ejército con la guerrilla, había un plan del ejército en el que llegaba el ejército, tomaba el pueblo, instalaba a los alcaldes, llegaba después la sanidad, educación, El plan el Conara. FIDL, el plan Conara. Sí. Y entonces trataba de crear estructura civil que fuera la prevención a que la guerrilla llegara de nuevo. Bueno, guardando todas las distancias del caso, pero por ahí va la cosa. Y como dice Juan Ramón, yo siempre he pensado que si alguien puede resolver este tema es el FMLN, porque conoce todo el proceso de los dos lados. Entonces yo creo que por ahí hay un inicio de solución. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Este tema da para mucho más, por supuesto. Cuando regresemos vamos a retomar este tema, pero también un poco, ¿no? Para avanzar un poco sobre lo que está pasando también en torno a la figura del expresidente Mauricio Funes, la resolución de la Sala de lo Constitucional. Volvemos en breve. Bueno, hay un dicho, Juan Ramón, doctor Francisco Bertrán Galindo dice que hay que quitarle el agua al pez, ¿no? Para obviamente irlo acorralando. Es más o menos el ejercicio que se tiene que hacer en estas comunidades, de la forma como hay que intervenir, pero en la pausa hacíamos una reflexión importante. No solo se tiene que intervenir inteligentemente a través de policía comunitaria o de inteligencia policial, sino que también hay que garantizar que ese estatus que se instala, esa situación que se instala en el municipio,
pues quede de alguna manera permanentemente, no vaya a suceder como a nivel internacional, que un país interviene a otro, luego se retira, pero a los meses y al año vuelve a tener el mismo problema, ¿no? Sí, efectivamente el concepto de quitar el agua al pez era un concepto de los norteamericanos, ¿no? que usaron en las guerras de contrainsurgencia. Ajá. Yo recuerdo que en los primeros años, en los tempranos 80, incluso vino Alexander Haig acá, ¿no? A San Vicente, ¿no? Secretario de Estado norteamericano, cuando el conflicto estaba en su apogeo. Y hay cosas que se pueden aplicar también en este caso, guardando las distancias, como decía Francisco, porque ahora se trata precisamente de una situación interna de delincuentes que no tienen, primero, ni principios, ni valores, ni nada que perder. Bueno, solo la vida, pero parece que la vida no vale nada para ellos, ¿no? Porque los jóvenes se meten y los matan jóvenes temprano y no les importa. Entonces, el punto es el siguiente. Mira, definitivamente el plan tiene que ser un plan integral, pero que tenga participación de todo el mundo, pero participación real, que no se politice el tema de la seguridad ciudadana, porque si Arena plantea, bueno, yo recuerdo que para hablar no de Francisco, sino que de otro ministro, de cuando era ministro de Seguridad Pública, don Hugo Barrera, por ejemplo, él planteó la necesidad de organizar a la población para poder apoyar a la policía. Inmediatamente el FMLN saltó, dijo, no, dijo, eso es trabajo paramilitar, etcétera, pues, ¿verdad? Ojalá que ahora, si lo plantea el FMLN, participe Arena y no diga, no, eso es un trabajo del FMLN porque quiere hacer trabajo político electoral, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Eso, primero, hay que hallar un acuerdo de que el problema de seguridad ciudadana es un problema nacional que no se debe de utilizar políticamente. Dicho eso, el FMLN es la institución que tiene mayor capacidad organizativa, territorial, en el terreno en concreto. Esa capacidad es la que tiene que implementar ahora. Tiene que haber un gran esfuerzo por organizar a la ciudadanía y por supuesto que el ministro de Seguridad Pública tiene que convertirse en el líder político de esto, es el que haga el consenso, el acuerdo, y ya dijo el presidente que se va a poner a la par. Yo estoy adelante, en frente de este concepto nacional de seguridad pública o ciudadana. Entonces, el planteamiento en concreto, el planteamiento en sí es de que hay que empezar por el principio. Okay. Y el principio es un acuerdo de hecho, real, con presupuesto, con límites, con tiempos concretos y con un acuerdo de que no importa si sigue Arena o sigue el FMLN en el 2019, que continúe con este plan. Por primera vez hacer un plan de país de mediano y largo plazo para combatir la delincuencia. Mira, Juan Ramón, Ernesto Antonio Angulo está a través de la señal de microondas, le pedimos también su opinión respecto a este tema. No sé, Ernesto, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Si tú estuviste en la presentación de esta política de seguridad que hizo el Ejecutivo hace unos días en Casa Presidencial, ¿y cuál es tu impresión de esta iniciativa, ¿no?, que se pretende lanzar para neutralizar la delincuencia en el país? Bueno, lamentablemente yo no la conozco, no estuve en esa reunión. Ajá. Estábamos con lo de la ley de lavado, teníamos plenaria ese día y yo me tenía que quedar hasta finalizar para ver que la ley de lavado quedara como le conviene al pueblo salvadoreño. Bueno, pero ¿tienes alguna impresión, algunos elementos has escuchado sobre, te menciono dos para escuchar tu opinión? Uno de ellos es la policía comunitaria y otro de ellos es la inteligencia de la policía, ¿no?, en los municipios más violentos. Lo dijo el presidente Salvador Sánchez Serén, elementos de inteligencia policial en los municipios más violentos del país. Bueno, yo creo que esto parte primero por ser transparentes, por ser claros. Aquí se puede hacer cualquier plan, cualquier acuerdo, como se hicieron los acuerdos de paz, pero tiene que ser transparente de cara al pueblo y no solo por tomarse la foto y luego queda olvidado y se comienza a ser partidario a medidas que están acercando las elecciones. Y eso ha sucedido. Yo creo que eso es uno de los elementos que ha faltado, esa transparencia, lo que sucedió con la tregua, con la negociación entre las pandillas. Yo les garantizo, si se hubiera vendido de cara a la población, transparente, bien hecha, a lo mejor hubiera sido vista de otra forma, pero todo hubo una oscuridad que se trató de ocultar. Ojalá ahora se haga transparente, se pongan todas las cartas sobre la mesa y entonces sí creo que podemos hablar en serio de hacer un gran acuerdo nacional por la seguridad. Bueno, transparente, una conferencia en Casa Presidencial donde estuvieron los empresarios, donde estuvieron líderes políticos, entiendo, ¿no? Sí, pero el punto es que a nosotros nos han sentado como partido en esa mesa cada vez que ha habido una crisis en seguridad.
al menos 3 o 4 veces el presidente Funes llamó a los partidos, a los empresarios, tomó la foto y más nunca nos volvió a sentar para seguir hablando del tema seriamente. ¿Temes que suceda lo mismo? Bueno, ¿Crees tú que debió esperarse? ojalá no suceda eso, pero ya tenemos experiencia. ¿Crees tú que debió esperarse que pasaran las elecciones para hablar de esto entonces? No, es que eso no admite dilatación. Lo que tenemos que ser es transparente ante las personas. Y lo repito, mientras más transparente, hay más posibilidades de hacer un acuerdo real. Nosotros estamos en la disposición como partido. Le hemos dado la confianza, el apoyo a Benito Lara como nuevo ministro y estamos esperando a ver qué es lo que va a hacer concretamente contra la delincuencia y si va a haber ese gran acuerdo que debe de haber por la seguridad. Ok, Ernesto, te preguntaba tu opinión respecto a dos elementos puntuales, ¿no? La policía comunitaria que ya ha comenzado a desplegarse, entiendo, por lo menos 2 eventos ha visto de eso, y también los elementos de inteligencia policiales en los municipios más violentos del país. A eso me refería yo, porque a mí me pueden decir que la policía comunitaria va a hacer X o Y, pero no hay un lineamiento preciso de cara a la población del papel que va a jugar en los municipios. La inteligencia policial, por ejemplo, ahorita no se cuenta con ninguna información real para tomar decisiones, y eso es básico. Pero aquí ha habido inteligencia que se ha estado usando para cuestiones político-partidarias, para dañar, para investigar a la oposición, empresarios, pero no ha tenido nada que ver con delincuencia ni con crimen organizado. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que deben de sentarse los lineamientos precisos que va a seguir de parte del Ejecutivo, la policía comunitaria y la inteligencia policial y para qué va a ser utilizada. Ok, doctor, dejamos ahí un rato en el recuadro. Ernesto está con nosotros en el recuadro, solo quiero escuchar la opinión del doctor Francisco Era un Bertrán poco Galindo. lo que decía yo hace un rato y creo que Ernesto tiene plena razón. En el periodo Funes, que fue realmente un tema nefasto, cada vez que había necesidad de algo, llamaban a la gente, tomaban una foto porque venía el presidente de Estados Unidos, llamaron a los expresidentes y nunca más los volvieron a reunir. Dijeron siempre que tenían un plan de seguridad que nunca nadie supo qué era y nunca hicieron nada. De hecho, fueron 5 años de veleta en seguridad porque hubieron 3 ministros y 4 métodos contra la seguridad. Yo creo que, pero vaya, eso ya pasó. Estoy asumiendo que el ministro actual es un hombre conocedor, más serio. El secretario privado del presidente fue ministro de seguridad. El presidente se mira bastante más serio que el anterior. Entonces yo podría pensar que sí hay una intención. Sin embargo, y Ernesto lo menciona, yo lo refuerzo en el sentido de que en materia de seguridad hay muchos temas de mucha delicadeza política y es mejor que ese tipo de cosas vayan dentro de un acuerdo que sea además supervisado por las fuerzas políticas. Le menciono el tema de la inteligencia, como lo dice Ernesto. La inteligencia puede ser usada para recabar información de los delincuentes, pero también de los enemigos políticos. El punto de la territorialidad, ya poniéndolo como una red social, lo que tú decías de que el frente tiene base territorial, sí, pero una base territorial usada políticamente, estamos hablando de un modelo tipo Cuba o tipo Nicaragua, donde los jefes de cuadra lo que hacen es un control político, además de seguridad. Aunque ha funcionado, sí, pero independientemente de la orientación política. Pero ese tipo de cosas, cuando estamos en una democracia que estamos construyendo, hay que ponerles control que se autocontrolen. O sea, creo que todo el mundo coincide en que hay que tener control. Y ahí tiene razón Ernesto cuando dice el tema de la transparencia, Por supuesto, ¿no? O sea, nos sentamos para qué y cómo se van a hacer las cosas. Yo lo que he venido pensando desde hace rato es que en el Congreso, es decir, en la Asamblea, debería haber una comisión especial de seguridad con características de reserva y secretismo hacia la comunidad, pero no entre ellos, de tal manera que la policía y las fuerzas de inteligencia le estén informando a esta comisión cómo van las cosas y de qué se tratan las cosas. Porque también hay que decirlo, yo no puedo ir a discutir mi plan de seguridad en público en una mesa donde los delincuentes sepan. Es lo que usted decía, que al final es como adelantarles. En Estados Unidos existe pero la vaya, comisión. Ernesto es un hombre que sabe de seguridad. Por arena, él debería ser un miembro de esa comisión, debería haber gente del Eso me frente, parece muy haber interesante, gente. Ernesto, no sé si estás escuchando, Juan Ramón, si solo me permites, porque tengo que Adelante. despachar a Ernesto, pero Adelante. qué interesante esto. A ver,
una cosa que tú bien lo planteas, es decir, hay que ser transparentes, pero no hay que decir las cosas, ¿verdad? Exacto. Hay que ser transparentes con las personas que tienen que saber cómo se van a desarrollar estas cosas. Pero tú tocaste un punto bien importante que a mí es lo que me preocupa. Hablas de que tiene territorialidad el FMLN, pero es que aquí no se trata de la organización del FMLN ni su territorialidad como partido. Sí, lo la mencionaba mitad de la Ramón. población no votó por ellos. Entonces, esto es de crear confianza en la población, no en nuestros partidarios, y de hacer un gran acuerdo con la población, no con partidos. Y yo creo que esa es la base principal. Ok. Ernesto, un saludo para ti, muchas gracias por haber aceptado la invitación a través también de la señal de microondas. Bueno, Ramón. Romeo, yo lo que decía no era que el FMLN tiene organización territorial, que tiene experiencia de organización territorial. Por supuesto que la organización que va a hacer no es política para tener control del país y entonces seguir ganando las elecciones para eterna memoria, no. De hecho, precisamente yo decía que se supera la desconfianza. Ahí tenés el ejemplo de cómo acaba de reaccionar Ernesto, ¿no? La idea es buena, pero si la del FMLN la va a hacer con intencionalidad política. Ahí está la reacción inmediata. Por eso yo cité el caso de Hugo Barrera también, claro. para que demostrarte que no es una cuestión de invención. Entonces, yo creo que sí, tal vez después del 1 de marzo del próximo año, que vamos a tener 3 años para el 2018, que van a ser las siguientes elecciones de alcaldes, diputados, y 2019, 4 años de presidente, tal vez podemos comenzar a trabajar en ese plan que supere los ascos ideológicos y políticos, que se involucre Arena y ANEP, por ejemplo, directamente, con participación directa, para que gane políticamente Arena, gane políticamente el Frente, pero que gane el país. Y ese es el punto es que no hemos hecho ese ejercicio todavía hasta ahora. No nos hemos sentado a hacer eso, de decir, miren señores, este barco en el que vamos tiene un hoyo, si no lo tapamos... Y en ese vamos todos. Vamos todos, si no lo tapamos nos vamos a hundir todos. Entonces, ¿de qué sirve de que los grandes empresarios estén montando cadenas acá de supermercados, hoteles, centros comerciales, etcétera? Sí, tienen que invertir un montón para cuidar esos lugares. Entonces, a la hora de las órdenes, entre sopesar lo que implica invertir en seguridad pública acá o en seguridad privada, e ir a invertir mejor a Costa Rica o a otro lugar que hay seguridad, mejor se van para otro lugar. Entonces, el país sufre. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es que si hay un acuerdo de que se invierta de parte de todos en lo que cada quien puede, ¿no? Uno va a poder invertir en función económica, el otro con ideas, el otro con organización y el otro con la decisión política. Si vamos a poder lograr un acuerdo de ese tipo, entonces cualquiera de todas estas políticas bien implementadas funciona, hombre, empezando por la prevención. Y me parece interesante este tema de crear una comisión que no tenga más bien exposición pública, ¿no? Porque no necesitaría ni tenerlo, porque o si no, si comienza a tener exposición pública, digo, ante los medios, pierde un poco su naturaleza, una comisión de mucha confidencialidad, pero que garantice de que no haya... de que estos elementos no se utilicen políticamente o partidariamente. Esto ya se discutió antes, cuando se declaró inconstitucional el reglamento del organismo de inteligencia de Estado, fue necesario dar una ley del organismo de inteligencia de Estado. A mí me tocó ser ministro de Seguridad y presentar esa ley en el Congreso. Ahí empezó un proceso de conversación y de maduración de ideas que no se concretó en ese momento porque estaba bastante verde el mango, por decirlo así. Pero han pasado de eso ya 15 años, entonces, o 10 años, creo que ya es el momento de comenzar a pensar. Ahí se habló la posibilidad de crear una comisión en el Congreso que le diera seguimiento al organismo de inteligencia de Estado, especialmente en materia presupuestaria, porque en materia presupuestaria se alimenta de fondos de casa presidencial de las llamadas partidas reservadas, que el pueblo las conoce como partidas secretas. Entonces nunca nadie sabe cuánto dinero recibe la oficina de inteligencia, ni para qué lo hace, qué tipo de seguimiento, si los hace, qué cosas hace, qué investiga. Es decir, no hay un control. Entonces, claro, en aquella época no había ganado el Frente, ahora ya ganó, entonces ya estamos en la lógica que todos estamos por vivir en este país en todos los años que nos queda y a nuestros hijos, y a partir de ahí entonces debemos a construir institucionalidad mutua. Y ahí, como Juan Ramón me decía, en Estados Unidos hay, por ejemplo, comités totalmente reservados de demócratas y republicanos que tienen prohibido dar información al público en relación a y ellos ven temas de inteligencia, ellos ven temas
secretos de las Fuerzas Armadas, etcétera. O sea, me imagino que eso se después puede hacer. vamos a hablar de otro tema. Entonces, para agregar un poco a la idea de que... Póngale sello entonces porque vamos a la pausa. De que ha sí. funcionado en Cuba y en Nicaragua esta Ajá. organización con orientación política, pero también funcionó en Japón, también funcionó con Giuliani en Nueva York, por ejemplo. Y entonces eso se puede hacer si es una estructura que está ligada a la PNC y que constitucionalmente no tiene orientación política partidaria. Se puede hacer, se debe de hacer. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a escuchar su opinión respecto a la resolución de la sala, ¿no? Sobre esto del expresidente Mauricio Funes, que declaró inconstitucional el nombramiento. Ahí se abre un debate que lo tuvimos hace algún tiempo aquí en el país también sobre la jurisdicción que tiene los organismos regionales o los organismos nacionales sobre los regionales. Pausa, regresamos en breve. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estoy chequeando más o menos lo que dijo la sala de lo constitucional respecto a esto del expresidente Mauricio Funes. Los magistrados de la sala declararon inconstitucional la incorporación del expresidente Funes al Parlamento Centroamericano, conocido como Parlacen. De igual forma solicitaron que la Fiscalía investigue e inicie acciones penales en contra del expresidente por su supuesto desacato a una medida cautelar que se había emitido antes de su juramentación. Ya conocemos la historia, ¿no? Así que lo importante ahora es que los invitados que tengo esta mañana, Juan Ramón Medrano y el doctor Francisco Bertrán Galindo, nos den su opinión también para que usted tenga más elementos. ¿Tiene razón la sala o no tiene razón la sala? Es una cuestión, como dicen ellos, de desacato. ¿Se debe de investigar o se debe procesar por esto al expresidente Mauricio Funes, doctor Francisco Bertrán Galindo? Bueno, yo le podría plantear, y creo que hay que separar esto en dos niveles. El tema conceptual de si los presidentes, vicepresidentes designados pueden entrar automáticamente como miembros del Parlacen, como diputados del Parlacen, sin pasar por elecciones, esa es una discusión que no tiene que ver necesariamente con el presidente Funes, pero tiene que ver obviamente también con él. Pero va también hacia el futuro, es decir, ¿qué va a pasar? Eso es un tema. Y el otro tema es que la sala dio una orden precautoria donde dio instrucciones de que no se le emitieran certificados, credenciales creo que le llamó, de que el presidente pudiera ir y presentar su calidad de nuevo magistrado de nuevo congresista por El Salvador al Parlamento Centroamericano. En medio de eso se recurrió a la Corte Centroamericana para decir si era legal o no que el presidente llegara. La Corte Centroamericana dijo que sí lo era y con ese respaldo es que el Parlamento decide juramentar al presidente Funes. Entonces, aquí hay varios matices. En esto último, que entiendo que es lo que me está preguntando, no me está preguntando sobre la esencia de la resolución de la sala. Entonces, en esta parte creo que sí el presidente, desde la lógica salvadoreña, hubo un acto de desobediencia a una orden judicial, ¿verdad? Y eso, si es que la orden judicial existió con las características que se ha interpretado en los medios, pues sí estaríamos frente a un potencial hecho delictivo. Yo quisiera recordar que, por ejemplo, cuando ¿Cuál es el fiscal, delito que se configura ahí? Ya le voy a decir. Cuando el fiscal acusa al presidente Flores, lo acusa de 3 delitos. Un enriquecimiento ilícito por 5 millones que nadie sabe cómo llegaron, ni cómo se gastaron, ni nada. El especulado por los 10 millones famosos del ROS y por desobediencia, porque no se presentó cuando lo llamó la comisión del Parlamento. El delito se llama desobediencia a una orden judicial. Entonces, si él tenía una orden judicial de no hacer y él hizo, pues cometió un delito, en la lógica salvadoreña. Y como de acuerdo a la sentencia, él no tiene ninguna prerrogativa de fuero en el marco en el territorio salvadoreño, porque sí lo tendrá fuera por su condición de parlamentario, pero dentro del marco salvadoreño no puede tener ni derechos como los embajadores que están protegidos por el fuero constitucional, ni ninguno otro de ese tipo,
entonces él tendría, si la Fiscalía ve que efectivamente una orden, porque yo no he visto todavía que hubiera existido una orden expresa contra el presidente Funes. Habría que verlo, yo no leí la resolución. La resolución. Pero si lo hubo y el presidente se juramentó, por mucho que se haya basado en la resolución de la Corte Centroamericana y todo, tendrá los efectos para los otros países, pero en El Salvador no. Ok, Juan Ramón, ¿y esta resolución de la Sala no se puede interpretar también como que invade el derecho y y el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano y por lo tanto, pues no tiene por qué hacerle caso, ¿no? Cualquier persona la cual reciba una prevención de este tipo. Eso por un lado, pero también se puede hacer un juicio incluso desde la óptica política. Primero porque se trata de un político, ¿no? Mira, la Sala de lo Constitucional, desde mi punto de vista, es el organismo, la institución que ha hecho valer por primera vez la independencia de poderes de manera fuerte. O sea, su voz se escucha en el país y ellos han hecho una serie de resoluciones que desde un punto de vista de análisis de civil, digamos, está ganándole terreno a la partidocracia, porque los partidos políticos tenían demasiado terreno ganado y eran prácticamente los reyes dentro de la política nacional, con un nivel de prestigio muy bajo y por lo tanto el nivel de prestigio de la Sala al confrontar o al irle quitando terreno a los partidos políticos, crece ese prestigio político. Dicho eso, también se puede decir de que todas las instituciones son sujetas de presión. Entonces se puede especular, ya de hecho alguna gente del frente lo ha dicho y lo han comentado, de que la Sala Constitucional también hace resoluciones con cierto matiz político, dos concretas como en la última. Decir que es inconstitucional la participación en el TSE por parte de Eugenio Chicas como presidente, que dicho sea de paso, están cambiando un acuerdo de los acuerdos de paz con esta resolución, porque los acuerdos de paz fueron explícitos entre el FMLN y el gobierno del presidente Cristiani de que iban a participar dos elementos de los partidos políticos, propuestos por los partidos políticos en claro, pero ahí puede rebatirte alguien y decir, mire, dice a propuesta de los partidos políticos, pero en ningún momento autoriza que sean miembros o militantes de los partidos políticos. Pero en ningún momento dice que no sean militantes de los partidos políticos. Y lo que no se dice está permitido. Exacto, no es expreso, ese es el punto. Ahora ya no se puede, porque la resolución de la Sala son de obligatorio cumplimiento, ya no se puede, perfecto, pero lo pudieran haber hecho después que terminara Chicas. ¿Por qué lo hicieron antes? Para golpear a Chicas, para afectar al presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Esa es una resolución política, según tú? ¿Con matices para políticos? afectar al presidente del Tribunal Supremo Electoral que garantizó que casi ganara el frente en primera vuelta y que ganara con un poco más de 6.000 votos en la segunda vuelta. Y que hizo un buen papel según la ONU, según la OEA, pero no según Arena. Según Arena ahí hubo trinquete. Entonces, ahí hay una afectación política que de alguna manera me lo han manifestado algunos amigos del frente. Y el otro elemento es de que ahora también golpea al presidente, al expresidente, que fue la punta de lanza de los ataques contra Arena en la campaña electoral. Los casos Selenel y el caso Paco Flores fueron casos que sacó a luz el expresidente Funes. Y él mismo dice, es que yo te toqué fibras sensibles, etcétera. O sea, está diciendo, miren, ahí hay una revancha política. Bueno, yo hago otra reflexión. Bueno, si el expresidente Funes destapó la caja de Pandora de afectar a un expresidente, cosa que no había un acuerdo tácito que no se afectaban los expresidentes, entonces con la misma vara que él midió, lo van a medir. O sea, que él tiene que estar... Y una cuarta más. Y una cuarta más, dice el dicho. Lo está planteando como lo que dijo Salvador Sánchez Serén, presidente de la República, una revancha política. Es que mira, lo que yo estoy planteando es de que en política lo que haces, te lo hacen. Y en este caso, de alguna manera, Arena va a tratar de convertir al expresidente Funes en el Flores del FMLN. Es decir, volverles un poco la pelota y decirle, ustedes también tienen, miren aquí estos casitos, y de hecho cada vez que hay una discusión sale en algunos medios de comunicación esta Tú casa... me estás citando a fuentes del FMLN, ¿no? A personas del FMLN que dicen tal cosa. ¿Tú qué piensas? No, yo pienso... ¿Tú crees que sí yo pienso que afectación política o hay contaminación política en estas resoluciones? Pienso que es escuchable la duda, por lo menos. La duda es razonable. Por supuesto que no se puede aseverar nada porque esto es tan discutible que tú lo dijiste. Los abogados te pueden decir perfectamente, miren, pero es que cuando la Sala dijo de que el presidente no se juramentara, en ese momento
la ley, la Constitución decía claramente que los expresidentes eran miembros del Parlacen. Claro, no cumplió con la medida cautelar y por eso lo pueden afectar. Pero perfectamente la sala también pudo haber sacado esta resolución inmediatamente después que el presidente tomara posesión, es decir, de aquí para allá, que es lo lógico, que lo normal, no afectar específicamente a Chica y a Funes. Claro que se puede tener la duda, por supuesto. Mire, lo que pasa es que el presidente ahora pone una cara de que yo porque destapé las cosas. No, yo creo que no es porque destapó, es que tapó. El problema de él es que tapó. Y para tapar, creó una cortina de humo destapando. ¿Qué tapó y él? Ese fue su pecado. ¿Qué tapó él? Por ejemplo, hay casos donde para cubrir las operaciones que estaban haciendo varios de sus amigos, entonces destapa un tema contra los rivales y permite la impunidad en todo ese tipo de cosas. No le puedo decir las cosas. Oiga, porque doctor, no solo una precisión. ¿Ese tema lo destapó el expresidente Mauricio Funes o lo destapó el gobierno de los Estados Unidos a través de este informe del Ross? Ah, no, usted me está hablando de Flores. Sí, digo. Lo destapó el presidente. Lo destapó el presidente. A eso se refería usted, que viene la revancha de Mauricio Funes. Lo destapó el presidente Funes. Ya. El Ross, déjeme decirle, por convenio firmado entre El Salvador y los Estados Unidos y por ley federal de los Estados Unidos, es totalmente reservado hasta que no se detecta que existe un delito. Entonces, cuando el presidente sustrae ilegalmente de la fiscalía el documento, o él no, pues alguien lo hizo, pero se lo dio a él, y el presidente lo hace público, entonces ahí se crea un problema, inclusive un conflicto con la legislación y las autoridades americanas, porque eso es constitutivo en el marco de la ley americana de un delito que no me acuerdo cómo le llaman. Entonces eso generó una gran discusión de por qué el presidente había hecho público, inclusive el fiscal lo reclamó que por qué lo había hecho. Entonces, digo yo, cuando uno juega estos juegos, y como Juan Ramón lo dice, tiene que entender que está dañando personas y las personas también reaccionan. Algunas se callan y se quedan tranquilas, otras no. Ok, usted dice que tapó para tapar, ¿no? Destapó para tapar. Exactamente. Pero eso no significa que no sea cierto las cosas. No, yo no estoy diciendo que no. Yo no digo que no lo sea. Puede ser que no lo sea. De hecho, creo que mucho, al menos el enfoque de varios de los casos que él planteó, no eran ciertos, ¿verdad? Eso ameritaría toda una plática. Pero el punto no es ese. El punto al que quiero llegar es que además de pelear contra personas, incluido el presidente Flores, que es un tema que lo dejo, que es un tema que lo pelee él. Pero lo que quiero decir es que además pasó encima de muchas personas, incluida la sala, porque hay que acordar que aquel decreto 7, que tenía el número de un jet 743, ese decreto fue concebido con anuencia, con permiso del presidente. Hay que recordar, yo siempre voy a recordar a aquella niña graduada de la Universidad Centroamericana que era admiradora de él y hizo una sentada ahí enfrente a Caja Presidencial y los indignados, usted se recordará de los indignados, los muchachos que se presentaron a protestar porque le reclamaban al presidente por qué había firmado en la brevedad. Genial, era como autorizaron el decreto y 5 minutos después estaba firmado. Entonces, esa actitud, él fue parte del complot contra la sala. Y yo asumo que los seres humanos somos seres humanos, pues, y yo no puedo pensar que los magistrados sean dioses que están más allá del bien y el mal y que no tengan sentimientos. O sea, no quiero, fíjese bien que estoy separando porque Juan Ramón lo planteó como que Arena le da órdenes a la sala. No lo dijo, pero como lo puso. Hay una insinuación, digamos. Hay una insinuación. Hay una especulación. Yo quiero separar ese tema porque creo que además ellos son seres humanos. Claro. Seres humanos y reaccionan como seres humanos. Ahora, no son perfectos. Pero el punto es que quien decide la constitucionalidad de las cosas son ellos, ¿no? Ok. Vamos a la radio, la 102.9 está listo, ahí vamos a terminar de escuchar los comentarios finales sobre este tema que es, por supuesto, muy apasionante, que ese decreto, el 3, 4, ¿qué? 743,
fue un momento para mucho aprendizaje, ¿no? Claro. No, y de hecho, sigue siendo. si tú te recuerdas, fue con participación de Arena incluso, Sí. o sea, el presidente No, pero también hay- participó para elegir también a estos magistrados, o sea que eso Pero hay un que enredo ahí. sumar que después vino lo del presidente, que le fueron a levantar las manos a... Bueno, saludamos a Tony todo también. ese tema, pues. Hablando de saludar, vamos a saludar a Tony. ¿Cómo estás, Tony? Un gusto. Hola, qué gusto saludarte a ti, Romeo, y a dos buenos amigos, a Juan Ramón Medrano y a Francisco Bertrán Galindo. Bienvenidos a la 102.9. Tony, gran gusto de verlo. Qué bueno que están ahí. ¿Qué tema están abordando ustedes, Romeo? Creo que están ya en la recta final, son las 7:49. Sí, uno era obviamente escuchar la opinión de ellos respecto al tema de la inseguridad, ¿no? Sobre la política de seguridad que ha presentado el Ejecutivo y los elementos que deberían de conformarla o cómo abordar territorialmente. A mí me gustó mucho esto de, a ver, hay que llegar al territorio, recuperar la territorialidad, como decía el doctor Francisco Bertrán Galindo, y luego intervenir con otros elementos como la policía comunitaria, ¿no? Eso es un poco el fallo de la sala. De eso ha estado hablando mucho ya el nuevo director de la Policía Nacional Civil, Sí. y creo que por ahí van algunas estrategias. Nosotros estamos hablando de algo que tiene mucho que ver también con arreglar el tema de la seguridad desde el punto de la prevención, y es, bueno, el deporte rey, en este caso el fútbol. Está aquí Carlos Méndez Flores Cabezas, presidente de la presidente saliente sería, ¿verdad?, de la Federación de Fútbol, acompañado de Orestes Membreño, director de comunicaciones de la FESFUT. Vamos a hablar de cómo queda la federación, el proceso para... Es que queremos estar en el Mundial de Rusia, pues, ¿verdad? ¿O no quisieran ustedes ponerse la camiseta para el Mundial de Rusia, doctor Bertrán Galindo y Juan Ramón Medrano? Mire, si es que vamos a ir a hacer un papel como el de Costa Rica, vamos. Pero si no, mejor no. Si hacemos uno como el de España, que era campeón no, y salió No, rápido, quedémonos. ¿no? O el de España 82. Claro, Pues mejor. Que bueno, a pesar de que los resultados posteriores fueron mejores, pero el de contra Hungría, Ahí nadie nos se le quedó. olvida, ¿no? Bueno, un saludo a las autoridades del fútbol. Y, por cierto, Tony, te extrañamos ayer en el panel, no te pudimos saludar. Sí, bueno, el panel del jueves, ayer El me panel fui un jueves, sí, poquito más tuvimos- temprano. Sí, con Giovanni y con Julio. Sí. Bueno, pues Entonces, ¿cómo queda la cosa? ¿Hay un proceso? ¿Lo tiene que hacer la nueva Junta Directiva para las eliminatorias del Mundial para Rusia 2018? Bueno, antes que todo, buenos días, panelistas ahí, muy interesante Saludos. escucharlos igualmente, doctor, muy interesante escucharlos hablar de seguridad, que es un tema que nos preocupa a todos los que vivimos en este paisito, ¿verdad? Y es un tema que creo que tiene que buscarse solución a corto plazo para que venga inversión, para que todo el país poco a poco vaya caminando con normalidad. Pues con lo respecto al fútbol, pues te digo, este no es un tema fácil, es un tema de pasión, es un tema donde los 7 millones de salvadoreños creemos que tenemos la razón, donde a veces hemos dicho, si esto queremos que cambie, hay que unificar criterios, hay que unificar sentidos, a veces se critica mucho a la dirigencia. Sin embargo, para que esto cambie, no solo es de la dirigencia, lo comentamos aquí fuera de micrófonos, también hay muchos medios aquí a veces que se dedican a estar opinando y criticando, y a veces no se conoce a fondo o tienen otro tipo de agendas en ese sentido. Entonces, así como lo hemos dicho, hay excelentes periodistas, hay excelentes medios, hay excelentes técnicos, hay excelentes árbitros, también hay que depurar en cada una de las áreas, igual que dirigentes, poco a poco, ¿verdad?, en esto para que vaya cambiando. Pero si queremos nuevamente pues retomar o el sueño que tenemos como salvadoreños de estar nuevamente en una cita mundialista, es un trabajo a mediano y largo plazo. Yo me acuerdo hace 4 años que me decía, mire, vamos a ir a un mundial. Le dije, mire, primero hay que sentar bases, hay muchas cosas que corregir en la federación. No había una cancha donde pudiera entrenar la selección nacional. Pues yo lo invito hoy a los medios que vayan a conocer cómo queda la federación hoy con infraestructura. Esos son pasos que se tenían que dar para empezar. Claro, no se fue al mundial y viene una crítica fuerte a la federación y nunca se ofreció eso, porque estos son proyectos a mediano y largo plazo y por supuesto, lo que dicen los panelistas, y al asistir a un mundial creo que quiere hacer un papel decoroso, no solo por ir. Bueno, el hecho ya de estar implica erogaciones o premios fuertes que da FIFA. Esto sirve o puede servir para una conversión en infraestructura, ¿verdad? Que a veces carecemos aquí de recursos también económicos o muy limitados que se tienen.
pero cuando se va a un mundial, por supuesto, se quiere hacer un papel muy decoroso, ¿verdad? No como ese juego que mencionaban en el 82, donde sí creo que quedamos marcados, pero yo creo que hay que ir cambiando esto. Ya se asistió a un mundial juvenil, hoy estamos en una eliminatoria creo que por primera vez que se juega todos contra todos aquí en el área, ¿verdad? Porque son inversiones fuertes que hacen las federaciones locales. Así que creo que poco a poco hay que dar esa continuidad y tener ese sueño que tenemos como salvadoreños de estar en el Tony, ¿alguna pregunta, Tony? Porque tengo que ir cerrando, no sé, pero tú tenías dudas sobre Albert Roca, por ejemplo, Romeo, las has expresado aquí. Ya dijo que continúa Albert Roca en el proceso. ¿Ah, sí? Sí. Vino de regreso, de Roca. Vino de regreso. Qué bueno. Ojalá, le deseamos mucha suerte. Tony, muchas gracias. Bueno, hasta luego, pues. Saludos para ti. Bueno, Juan Ramón, frases finales, reflexiones finales sobre esto. Yo creo que, como siempre lo decimos, ¿no? Lo que no se debe perder es la esperanza de que se puede superar esta situación difícil, volviendo al tema de la inseguridad que vive el país. Dos cosas concretas. En relación al último tema, al final lo importante es que funcione la democracia y que las instituciones hagan su trabajo. Y en relación al tema de seguridad ciudadana, ojalá que por primera vez comencemos a discutir este tema con sentimiento de país, comprometidos todos. Ok, doctor. Coincido con Ramón, creo que lo fundamental es dejemos que las instituciones trabajen, exijámosles que trabajen y consolidémosla, porque creo que al final la solución es de carácter institucional. Doctor, solo tenemos un minutito más quizás, hablar un poco sobre quién debe de impulsar esta comisión que usted dice, esta comisión que debería de tener un rol fundamental, pero un poco de secretividad en la información, ¿no? Y cómo se maneja esta comisión. Para mí es el gobierno quien tiene que dar el primer paso. El gobierno tiene herramientas que no tienen los partidos políticos por sí solos. Y una vez el gobierno acepta ser supervisado desde la parte política, pues eso ya se negocia la forma y ya los detalles, pero creo que el primer paso, por ejemplo, que abra la parte del organismo de inteligencia de Estado, que abra a la transparencia a la Policía Nacional, todo ese tipo de cosas pasa porque el gobierno quiera. ¿Pero eso se planteó anteriormente, me dice? Se conversó en aquella época que se estaba dictando la ley del organismo de la inteligencia, no se hizo porque las desconfianzas en aquella época eran mucho mayores, pero ahora el Frente ya ganó, ya demostró que es un partido que apuesta por el país en el futuro. Entonces yo creo que ya se han desmitificado muchos de los temores de esa época. Breve, ya podemos hablar de otra cosa. ¿Estás satisfecho tú con el tema de las reformas al lavado de dinero? ¿Has leído un poco sobre cómo quedó al final, Juan Ramón? Yo creo que sí, yo creo que ya da como para que aprueben el Fomilenio, por ejemplo, aunque... por lo menos para cumplir el requisito. Sí, aunque se está hablando mucho de que por qué no haber incluido a los exfuncionarios y a sus familiares, que es un poco la única crítica que hay, pero en general yo creo que sí cumple los requisitos. Doctor. Yo creo que en general cumple, creo que le hicieron arreglos importantes de que la vieja tenía un par de temas que eran adefesios institucionales. Ah, perdón, la ley. La ley vieja, sí, perdón. Entonces yo pensé que alguna diputada de la Asamblea Legislativa. No, solo jóvenes hay ahí. Entonces el asunto era de que hicieron ajustes, cosas que me parece bueno, que no hayan puesto a los familiares. Pues sí, pero otra vez es un tema de institucionalidad. Mire, si la Oficina Financiera de la Fiscalía quiere hacer su trabajo, igual puede monitorear a los familiares de los políticos. Claro. O sea que no tiene restricciones en ese sentido. Señores, muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, bueno, doctor muchas Francisco Bertrán Galindo. A ustedes también gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM.